Las autoridades de la región Junín han advertido, las autoridades educativas, sobre la seguridad para profesores y alumnos del BRAE. Esto debido a la presencia de terroristas, de narcoterroristas en la zona que están causando zozobra, no solamente entre la población civil, los pequeñitos, los estudiantes, y hay una comprensible preocupación de las autoridades educativas. Nos acompaña para analizar este asunto el congresista Octavio Salazar, quien también ha sido ministro del Interior. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la visita. Gracias por la invitación. Preocupante situación la que se advierte en el BRAE. Ahora, es un tema que no es de ahora, ¿no? Es un tema que viene de muchos años atrás, pero que actualmente se está centralizando bastante y genera el pánico y el temor comprensible entre las autoridades y la población. Claro que sí. Esta denuncia que ha hecho el alcalde va a motivar que otros alcaldes también hagan lo mismo. Y que esto se va a tener que convertir en un tema mediático y en un tema preponderante para que el gobierno tenga que tomar decisiones sobre el particular. Esto es en los años 80, cuando Sendero estaba en pleno apogeo, se dieron estas cosas. Y muchos de los ciudadanos de Ayacucho, específicamente de Guanta, de estas zonas muy allegadas, donde se encontraba en esos momentos desarrollándose Sendero Luminoso, tuvieron que emigrar acá a Lima. Y hay muchos asentamientos humanos, caso Huaycán, por ejemplo, ¿no? Donde es un lugar donde muchas personas que han emigrado de la sierra se encuentran en ese lugar. Hoy en día, Sendero vuelve a la carga en el sentido que tiene mucha más movilidad, ¿no? Está presente en la parte militar, en el BRAE, está presente nuevamente en las universidades, está presente nuevamente en frentes de defensa, tiene una estrategia muy clara, meterse por debajo del Estado y desde ahí comenzar a desestabilizar al país. Ahora, ¿cuál es su estrategia que están utilizando actualmente? Por ejemplo, la última operación de la que se ha hablado muchísimo y que todavía no está clara, claro, algunas situaciones como el fallecimiento de esta menor. El hecho de que las fuerzas combinadas ingresen a una vivienda, encuentren a personal civil con presuntos senderistas, ¿es parte de esta estrategia de capturar a la población civil? ¿Cómo se mueven estos individuos? Claro, te explico. Nosotros tenemos una serie de bases en la zona de Bicatán y en todo el BRAE. Pero entre base y base hay poblados. No es que no haya nadie. Hay poblados, muy pequeños, pero existen. Y estas personas se mimetizan en estos poblados. O sea, no se sabe quién es ciudadano y quién verdaderamente es la persona que es el narcoterrorista. Se mimetizan. Es parte de su estrategia. Entonces, esto es un tema que nos llega a una conclusión, que los ciudadanos están entre dos fuegos. Están entre el fuego del terrorismo y están entre la acción que tiene que tomar nuestras fuerzas del orden, que es parte de su trabajo. Entonces, aquí hay un tema que es importante dentro del análisis. En su generalidad, todas estas personas que están hoy en día en el BRAE son personas que han venido de las zonas altoandinas. Al no haber oferta de trabajo en las zonas altoandinas, estas personas han bajado al BRAE y se encuentran ahí trabajando, haciendo la mano de obra, jornaleros dentro de las etapas que ya conocemos para la producción de cocaína. Entonces, estas personas, si nosotros incentivamos nuevamente, incentivamos en las zonas altoandinas la oferta de trabajo, y es necesario, creo, hacerlo y empezar a hacerlo ya, para que estas personas vuelvan a su hábitat, vuelvan nuevamente hacia zonas altoandinas donde siempre han trabajado. Pero hay que mejorarles su oferta de trabajo. No es cuestión solamente dentro de la estrategia de querer invertir en el BRAE, nada más, porque si no estas personas se van a seguir quedando y más hermanos nuestros de la sierra van a seguir viniendo y la situación se va a poner mucho más compleja. Continuamos en ese círculo vicioso. Ahora, Exacto. centrándonos puntualmente en la advertencia y el aspecto que ha dicho el director regional de educación de Junín, Luis Aguilar, que los profesores están yendo, que los alumnos tienen pánico, hay temor por la presencia de los terroristas. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a esto? Si usted lo dice que es un problema antiguo,
si se está haciendo es lo correcto, Me refiero ¿cuál yo, debería ser la estrategia? El tema antiguo, yo me refiero a la situación esta que de las personas, de los ciudadanos que están entre dos fuegos, y que eso motivó que en los 80 se vinieran. Ahora no hay necesidad, creo yo, de volver a hacer un desplazamiento de los ciudadanos. Habría que evaluarlo, pero como medida urgente sí del gobierno, hay que motivar, incentivar trabajos en las zonas altoandinas para que estos hermanos nuestros vuelvan a subir a su hábitat y dejen estos espacios para que nuestra fuerza del orden puedan lograr la captura de estos criminales. Ahora, el tema educativo, tengo una serie de información. Es bien difícil para los profesores llegar. Generalmente los profesores que llegan a esa zona no viven ahí. Ellos llegan de diferentes provincias, de Ayacucho, en este caso también del Cusco, Huancavelica, de lo que significa todas las regiones que están incorporadas y que esto conforman el BRAEN. Ellas llegan. Y llegan por unos días y están presentes, dictan sus clases y se retiran. Y hay otras que sencillamente no llegan porque la situación es difícil para ellos, no tienen dónde dormir, o si logran hacerlo, no tienen las comodidades. Es todo un problema para los profesores. Entonces, no solamente la causa vendría solamente de este tema de lo que se está viviendo ahí en esa zona del Perú, sino este es un tema estructural dentro del tema educativo que hay que solucionarlo. Ahora, indudablemente el gobierno tiene que hacer su directiva. No hemos visto la directiva política del gobierno. El presidente de la República tiene que hacer una directiva política con relación a todo lo que se tiene que hacer en ese lugar. Ese es el concepto inicial del político, de quien gobierna el Perú. Esta directiva es tomada por cada uno de los sectores y es desarrollada en el campo dentro del campo de sus funciones. Ahora hay que tomar en cuenta también que la población vive en una permanente y continua disyuntiva, ¿no? Porque no solamente está el temor por las acciones tanto de las Fuerzas Armadas como también de los subversivos, estos enfrentamientos que suelen presentarse en un conflicto en el que estamos viviendo. La disyuntiva pasa también porque es sabido de que los terroristas, los narcoterroristas van a estos lugares, penetran estas zonas y dejan la ideología, ¿no? Así es. Charlas, capturan a la población no podemos regalarles el espacio geográfico a estos criminales. Hay que cerrarles el paso, en todo orden de cosas. Por ello es importante la directiva política, volvemos a esto. Por ello es importante, porque ahí se tiene que consignar claramente, por ejemplo, cuáles son las acciones que se tienen que realizar. Y las acciones importantes para poder lograr de que estas personas no sigan en el convencimiento doctrinario a nuestros ciudadanos. Pero hay que llegar. Y el Estado tiene que llegar y tiene que llegar con alternativas. Volvemos a un tema de siempre, ¿no? Que la presencia del Estado tiene que funcionar. Tiene que funcionar, pero importante es nuevamente recuperar a la población. Porque hoy en día Sendero tiene un sentido a lo Robin Hood. Ellos son los buenos y las fuerzas del orden son los malos. Por ello que hay que tener cuidado. Yo soy institucionalista y yo tengo que defender siempre a nuestra fuerza del orden, pero de una manera objetiva, no subjetiva. Y lo real aquí es que nuestra fuerza del orden tienen que recuperar, porque la fuerza del orden son parte del Estado, recuperar a la ciudadanía. Por ello es importante lo que se hizo en la época de los 80 con el presidente Fujimori, que se hizo un tema importante, por ejemplo, las acciones cívicas que se realizaban en esos lugares, el policía amigo, el soldado amigo, los batallones de ingeniería del ejército que comenzaron a trabajar en carreteras vecinales entre pueblo y pueblo, situaciones importantes para lograr la adhesión de la población y cortarle ese cordón umbilical a estos criminales de la población. Entonces, eso es importante que el Estado, que el gobierno hoy en día tenga que precisarlo. Parece que todavía no está con la brújula. Entonces es importante, reitero, esa directiva política muy clara que dé un derrotero, el encaminamiento, la hoja de ruta de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, para ir consolidando esta zona. Hoy en día Sendero Luminoso tiene mucho más movimiento que hace 2 años, hace un año, mucho más movimiento.
¿Y por qué lo hacen? Porque están viendo que el Estado no está cumpliendo, es decir, el Estado les está dejando espacios. Y esta es una guerra de espacios, esta es una guerra de movimientos, esta es una guerra de posiciones, esta es una guerra de ajedrez, en otras palabras. Y que necesariamente tenemos que tener un Estado que esté atento, y un gobierno que esté atento, y que no se utilice mediáticamente las acciones que nuestras fuerzas del orden realizan. Eso es un punto importante, ¿no? No tanto protagonismo, sino claro, exposición mediática, sino más bien ganarse a la población, lo que usted dice, que siempre los analistas también lo han advertido, ¿no? Que hace mucho tiempo hemos descuidado a la población civil y es tiempo de recuperar terreno en ese aspecto. Congresista, le agradezco mucho por hablar de un asunto importante, porque es una situación muy grave la que se presenta en el Braem con esta advertencia de la Autoridad de Educación. Pero estamos a tiempo. Claro, estamos a tiempo, pero se requiere la directiva política. Los peruanos necesitamos saber cuál es la directiva política que tiene hoy en día el gobierno con relación a toda esta problemática que se tiene del narcoterrorismo. Incluso recuerdo que en su mensaje a la Nación el presidente Ollanta Humala anunciaba de incentivos para los profesores que más adelante decidan acudir al Braem para trabajar, ¿no? Claro, pues Eso es una buena iniciativa, pero hay que trabajar pero hay que aterrizarla, hay que hacerla aterrizar. Bien, congresista, muy amable, gracias nuevamente. Muchas gracias. El congresista Octavio Salazar. Vamos a esta hora a una pausa, regresamos con más información.